Buenas noches, estimada teleaudiencia, bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Esta noche contaremos con la presencia de la doctora Vicenta Fariña, jueza de paz de Ciudad del Este. Buenas noches, estimada doctora, ¿cómo está usted? Buenas noches para usted y también para toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación y así poder visualizar lo que es el trabajo de la justicia de paz. Es un gusto tenerla, mi querida doctora. También contaremos con la presencia de la doctora Graciela Ortiz, miembro del Tribunal Civil de Ciudad del Este. Muy buenas noches, un gusto. Agradecemos la invitación a tu programa y también un saludo a la audiencia. Felices de poder estar acá y dar nuestro aporte como operadores de justicia. Muchas gracias, doctora. El honor de tenerlas nuestro. Estimada teleaudiencia, hoy estaremos hablando de un tema no reiterativo en este programa, sino que le estamos dando seguimiento e hincapié, que es la violencia doméstica contra la mujer, porque los casos de feminicidios siguen creciendo. Entonces es nuestro deber moral seguir tocando este tema y hacerle saber a la mujer paraguaya, en cualquier lugar que se encuentre, cuáles son sus derechos y cómo puede prevenir esto. Mi querida doctora Vicenta, ¿cómo está? Doctora, ¿quiénes pueden denunciar la violencia doméstica o intrafamiliar? Sí, cualquier persona que se siente que tiene lesiones, maltrato físico, psíquico, sexual o se siente agraviado, vulnerable en su condición de ser humano, entonces debe presentarse ante el juzgado de paz de su localidad y realizar la respectiva denuncia de violencia doméstica. También puede hacerlo dentro de la comisaría del barrio, porque nosotros trabajamos en conjunto tanto con la Policía Nacional, con el Ministerio Público y con la Secretaría de la Mujer. Si una víctima se va primeramente a la comisaría, entonces la comisaría nos remite la denuncia, entonces nosotros debemos dictar esa medida de protección. Si lo hace dentro del Ministerio Público, ellos también tienen la función de remitir, porque al final el órgano encargado de dictar esa medida cautelar de proteger a la víctima es el juzgado de paz. Es por eso que existen juzgados de paz en todos los rincones del país, justamente para dar esa protección, esa contención a nuestras víctimas. En Alto Paraná tenemos 26 juzgados que están habilitados para ese efecto. Excelente. Mi querida doctora, es importante destacar que la persona no debe estar acompañada de un profesional abogado. Puede ir sola. Lo único que necesita es su número de cédula. ¿Estoy en lo correcto? Así mismo, Ricardo. Lo puede hacer y así también. Si la persona, porque muchas veces la persona que sufre violencia no puede salir de su casa, entonces cualquier persona que tenga conocimiento de ese hecho, puede ser el vecino, puede ser la amiga, puede ser un compañero, entonces puede ir y efectuar esa denuncia y nosotros sí como juzgado de paz le vamos a recibir. Si la víctima se va, no hace falta que tenga un documento de identidad, nosotros le vamos a dar esa medida de protección porque nuestro principio es la verosimilitud. Nosotros, si viene nuestra víctima, nosotros le creemos a ella y debemos de dictar medidas inmediatamente. No hace falta que tenga abogado, eso puede hacer en forma oral, nosotros tomamos la denuncia, si se va al juzgado de paz. Y también es importante entonces destacar, esto es nuevo para mí, que una tercera persona pueda hacer la denuncia. O sea, una persona que tenga conocimiento del hecho de violencia contra alguna mujer o persona puede ir a hacer la denuncia por esta persona ante el juzgado de paz. Exactamente. La ley 1600 habilita, da esa posibilidad en uno de sus artículos de que una tercera persona sí pueda ir a hacer esa denuncia de violencia doméstica para esa persona que muchas veces no puede salir del hogar porque está sufriendo a través de su agresor. Eso está muy bueno y es la primera vez que lo escucho, por lo tanto, suma bastante. Mi querida doctora Graciela, ¿cuál es el marco normativo aplicable para estos casos? Muy bien, en realidad cuando hablamos de violencia contra la mujer en todas sus formas, no solamente debemos hacer referencia a la violencia doméstica y física, ¿verdad? Entonces, el Estado paraguayo, a partir de la Constitución del año 92, establece como política y rescata dentro de este reconocimiento como derecho humano de las mujeres y de toda persona para evitar justamente la violencia a ser ejercida,
Entonces, garantiza tanto la igualdad de los derechos y la no discriminación, estableciendo justamente estas disposiciones referentes a la igualdad del hombre y la mujer, a la protección de la mujer contra toda forma de violencia. Entonces, el marco normativo se basa en lo que dispone nuestra Constitución Nacional y luego de todas estas disposiciones que hemos mencionado, también se encuentran los protocolos, tratados internacionales, la Convención de Belén do Pará, La de Brasilia. La de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, que forman parte del derecho positivo nacional. Pero siempre hago hincapié que la gente que toma estos casos en grado de apelación, que son los juzgados civiles, no aplican esos convenios. Bueno, en su gran mayoría. Ya he escuchado varios casos y tenemos denuncias, dicho sea, en nuestro mail de denuncias de que no aplican. Bueno, no podemos generalizar. Hay un avance, si bien es cierto, esto se da desde una cuestión cultural del patriarcado. Recordemos que hace 24 años, en el año 1999, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas declaró este día 25 de noviembre, justamente en el 99, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y a partir de allí es que los estados toman parte y reconocen que debe establecerse estos derechos. Y entonces el Poder Judicial aplica. Hoy día el Poder Judicial cuenta con un observatorio de género, tenemos un atlas donde un observatorio de género? Un observatorio de género donde el ciudadano, el magistrado y cualquier persona puede tener acceso a las resoluciones judiciales, acuerdos y sentencias, autos interlocutorios que tienen una perspectiva de género. Y esto, por lo que mencionaba, no se da solamente a nivel de juzgado de paz, ni en los hechos punibles contra la mujer que se tipifica como feminicidio o violencia familiar. La violencia familiar o la violencia contra la mujer, mejor dicho, tiene una amplia gama que es justamente establecida y detallada en la Ley 5.777. Sí. Entonces, como parte del Estado, el Poder Judicial, a través de la Corte, ha establecido un observatorio de género que se encuentra en la página web donde las personas, el magistrado, el abogado, el operador de justicia, puede recurrir y encontrar todas las resoluciones judiciales, la jurisprudencia en ese sentido, no solo penal, no solo a nivel de juzgado de paz, sino también de los tribunales civiles, en los procesos civiles, en los procesos laborales. Esto es así porque debe rescatarse toda forma de discriminación. Entonces, nuestro país, el Poder Judicial, nuestra institución forma parte de esta mesa interinstitucional que se originó ya en Costa Rica. En Costa Rica, en el año 2007, se inició y se tipificó el hecho punible de homicidio. Varios países de Latinoamérica fueron implementando, nosotros lo hicimos en el 2016. Y a partir de allí es que se establece con claridad que no solo puede ser violencia física la que es ejercida contra la mujer, sino hay otras formas de violencia. Todas estas resoluciones, estos videos, esta información se encuentran en ese observatorio que están en la página del Poder Judicial. Esto ayuda, hay capacitaciones tanto a los magistrados como a los funcionarios y es de utilidad para el público en general. Excelente. Mi querida doctora, cuando hablamos de tipos de violencia, ¿cuáles serían esos tipos de violencia y sus conceptos? Y tenemos... En cristiano normal, doctora. Acordate, Bueno. en nuestra audiencia varios no son colegas, entonces tiene que ser normal. Ya empezaré. Bueno, anteriormente con la ley 1600 teníamos solamente 3 tipos de violencia, que era la física, la psíquica y la sexual. Luego vino la ley 5777, entonces hizo una innovación en todo lo que es, son 15 tipos de violencia que ahí la colega le va a estar hablando al respecto. 15 tipos. Mi querida doctora, Sí. si nos puedes Sí. definir, por Sí, favor. por lo menos las principales vamos Sí. a señalar. Justamente se encuentra la violencia telemática, que hoy día es muy utilizada
cuando se cosifica a la mujer y se trata de humillarla utilizando imágenes para justamente obtener algún provecho o coaccionarla de algún modo. Entonces, esto no solamente se da en un proceso penal, puede ser en un proceso civil. Incluso aquellos hermanos que se pelean por bienes dentro de una sucesión, muchas veces denuncian falsamente un hecho de violencia y a su vez establecen con la finalidad de obtener la posesión de un inmueble que es objeto del litigio o de la sucesión, que es un bien, entonces denuncian violencia familiar o le están amenazando o con imágenes que justamente afectan la dignificación de la mujer A través de, y a través de amenazas, de videos, a los efectos de obtener algún beneficio. Sería como una extorsión. Sí, o sea, se usa la tecnología para poder humillar a la mujer. Entonces nosotros como juzgado de paz, en una de las medidas de protección, la que está en la 5777, entonces utilizamos la prohibición que de manera directa e indirecta realice acto de persecución, intimidación o acoso, y para que borre lo que tenga que ver, lo que se está visualizando a través de las redes sociales, ya sea WhatsApp, Instagram y todo lo que le perjudique a la dignidad de la mujer que se siente vulnerable en ese momento. Entonces, una de las más frecuentes es, después de la psíquica, la física, la sexual, sería la telemática. La telemática. Sí. Es como un acto de humillación, de desvalorización a la mujer a nivel público, para presionarla, hostigarla y obtener algún beneficio. Por eso que debemos dar a conocer que no solo se circunscribe al aspecto físico, para decir esto solamente tiene intervención el juzgado penal, el juzgado de paz, sino se da en todas las formas. Y el magistrado, el fiscal, el abogado debe tener la capacidad de identificar esto y denunciar a los efectos de que el juez tome las medidas al respecto. Es por eso que usted dice, puede que haya justamente tribunales o juzgados que no lo apliquen. El operador de justicia debe exigir, porque esta es una línea bajada por la Corte como parte de estas mesas integrantes y como sobre todo responsable de aplicar la ley que como país hemos signado, hemos ratificado estos convenios internacionales. Somos firmantes y por el principio de convencionalidad no podemos dejar de aplicarlos. No, de hecho, en el tema de prelación está la Constitución Nacional y después ya vienen los acuerdos internacionales. Es así mismo. Segundo, aparte de la telemática. Sí, vemos la física, la psicológica, la violencia sexual. ¿Podríamos explicar qué es la violencia psicológica, mi querida doctora? Sí, cómo no. Nosotros somos un programa altamente didáctico, sí. Entonces la idea es explicarle a la audiencia, pues puede haber entre la audiencia una persona que esté pasando por esto, cómo aplica la violencia psicológica, en qué consiste y qué hacer ante la violencia psicológica. Cómo no. Para diferenciarla de la física, justamente debemos de entender que la violencia psicológica se refiere a toda forma de coacción y a impedir el ejercicio de sus derechos, de sus libertades de la mujer. Aquella mujer que no puede salir a trabajar por una expresa prohibición, aquella mujer que es hostigada, aquella mujer que es aislada, controlada en el desarrollo de sus actividades, aquella mujer que no puede desarrollarse profesionalmente o que en todo caso tiene prohibiciones, es humillada, eso es violencia psicológica. O sea, no es necesario llegar a la violencia física, es decir, desvalorizarla, decirle que no vale como persona, sí, al punto que eso disminuye sus capacidades y entonces no puede desarrollarse como tal. Uno puede ser testigo de esto, en cualquier lugar se encuentran estos hechos y nosotros como ciudadanos debemos de conocer para poder hacer algo al respecto. Doctora, ante un hecho de violencia psicológica, ¿cuáles son los mecanismos de prueba? Sí. ¿Qué hace plena prueba de este hecho? No hace falta, por eso que dije de un comienzo que la verosimilitud
es para nosotros nuestro principio, nuestro órgano rector, entonces nosotros le debemos creer. Porque muchas veces viene la mujer a hacer la denuncia y tanto tiempo estuvo debajo de esa situación, de repente que le dice el hombre, vos no servís para nada, vos sos fea, vos no vas a poder, la justicia no te va a ayudar, no te va a creer. Entonces ellos vienen. Para mí, una mujer que viene a hacer una denuncia, porque sería el 30% lo que vienen y se presentan y son valientes. Porque para salir de esa situación, de ese ciclo de violencia que ellos muchas veces no se dan cuenta, entonces para mí y para todos los operadores de justicia son personas valientes que se van y están pidiendo auxilio y nosotros estamos. Es por eso que nosotros debemos dar inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Uno de los tipos de medida que más utilizamos es, normalmente viven juntos, entonces ordenamos la exclusión de hogar de ese agresor, donde está conviviendo. Muchas veces puede ser en el ámbito del trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Una prohibición de acercamiento contra el agresor. Se da en diferentes ámbitos. Muchas veces nuestras víctimas sufren porque normalmente suceden de noche, donde el marido llega borracho, ahí le maltrata, entonces muchas veces sale con sus hijos, no lleva lo que son sus cosas personales, sus documentos. Entonces también podemos ordenar el reintegro de esa persona a ese hogar y evidentemente por ende debemos ordenar la exclusión del agresor. Acá hay algo muy importante para poder comprender a cabalidad este tema. La persona víctima de violencia psicológica puede solicitar que la persona que le implanta o el marido que le está coaccionando psicológicamente deba ser desalojado del hogar, o sea, excluido del hogar. Sí, la palabra sería exclusión, ¿verdad? Exclusión. Porque es una y medida ella se cautelar. queda con sus hijos y el marido debe salir. Debe salir. ¿Y esa medida dura? Y normalmente, como una medida cautelar, tiene su tiempo de validez. Con eso se inicia el proceso. El proceso se inicia con la denuncia y con la medida de protección en forma urgente. Luego viene la audiencia, la sustanciación, y ahí presenta las pruebas el agresor. Luego se dicta una sentencia donde ahí se pone la validez de esa medida cautelar. Normalmente es de 30, 60 y 90 días. Ese es el tiempo de validez. Pero tenemos casos en que hay reincidencia. Claro, por Entonces, eso. Y es lo que me lleva a otro tipo de violencia para hablarlo al volver de la pausa, que es la violencia financiera o económica. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Mi querida doctora Graciela, cuando hablamos de violencia económica, ¿por qué digo esto? Porque lo sacaron de la casa a la persona que estaba coaccionando psicológicamente a la mujer y eso siempre conlleva un nuevo proceso, que es la violencia económica, porque como salió de la casa ya no aporta nada. Los hijos quedan, la señora queda al cuidado de los hijos y las cuentas hay que pagarlas durante el proceso judicial. Esa es una realidad que debemos abarcar para que la gente pueda entender qué derechos tiene ante esta situación. Así es. Bien lo señalás, es denominada por también la ley 5.777 violencia patrimonial o económica. Ok. El caso que usted menciona ya es la derivación de una violencia psicológica o producto de una exclusión que menciona la doctora Vicenta. Sin embargo, también puede darse la violencia económica antes de un caso de violencia psicológica. O sea, es un todo, pero ¿qué debe entenderse? Y la ley bien claramente lo define y voy a mencionar. Es aquella acción u omisión que produce daño o menoscabo en los bienes, valores, recursos o ingresos económicos propios de la mujer o los gananciales, por disposición unilateral, fraude, ocultamiento, destrucción, así como el negar o impedir de cualquier modo la realización de actividades laborales. También eso entonces significa o tiene el alcance como violencia económica.
o patrimonial. Claro. No le deja trabajar, sus recursos o sus salarios son utilizados por su pareja o un miembro de su familia. Recordemos que este ciclo de violencia no se da solamente con la pareja o la expareja, que también puede darse, sino puede darse en el ámbito familiar. Totalmente, o sea, yo conozco casos, Sí. no basta decir conozco casos. Entonces, utiliza sus bienes, los oculta, dispone de ellos, usa su tarjeta sin autorización. Entonces, lo que queremos entender con esto es que, como si usted dice, excluido, no aporta, esto implica ya también la necesidad de hacer otra denuncia, porque allí ya qué derechos están siendo afectados, no solo aquellos derechos de la mujer, sino también los de sus hijos, que tienen derecho a percibir el alimento. Y muchas veces esto es confundido porque se dice la prestación o la pensión de alimentos es para la mujer, lo mal utiliza, ¿no? Esto es un derecho y la mujer a veces por orgullo o desconocimiento no quiere denunciar. La paraguaya es orgullosa. Sí, orgullosa. Nosotros nos debemos a nuestras mujeres. Exactamente. Después de la guerra del 70 dice, fueron las mujeres las sí, que reconstruyeron solo me el voy a país. encargar yo. Entonces, pero esto debe entenderse que no es un derecho de la mujer, es de aquel niño que necesita desarrollarse integralmente y para ello necesita el apoyo de ambos progenitores. Entonces, seguimos en la práctica. Doctora Vicenta, lo excluyeron del hogar, el hombre se niega a dar cualquier tipo de ayuda económica o sustento del hogar de la señora y los hijos. ¿Qué derecho le asiste y qué hace? Y justamente también trabajamos con la gente de la Defensoría, ¿verdad? Entonces le aconsejamos que se vayan y hagan porque nosotros solamente estamos en el ámbito de proteger a nuestra víctima. También en la 5777 hay un ítem que tiene como medida de protección el inventario de los bienes, porque muchas veces la pareja se separa y muchas veces queda el hombre en la casa. También suele dar caso. Entonces, nosotros como juzgado de paz podemos hacer ese inventario porque hasta empezar un divorcio, una disolución lleva su tiempo. Totalmente. Entonces, como es una medida cautelar, debe ser en forma urgente y si de repente hay niños de por medio, también se puede dar la prestación. No es en mi caso porque en la cabecera sí existen juzgados especializados de la niñez, pero donde no existe primera instancia, entonces mis colegas también tienen esa función de referirse a lo que es todo lo relacionado a la niñez. Y en términos de tiempo, de plazos, ¿de qué estaríamos hablando, mi querida doctora? Yo sé que no es tu parte del derecho, porque sos jueza de paz, Sí. pero queremos decirle a la persona cuáles son los derechos que les asisten. Bueno, no le dio un peso, acuda a la Defensoría y acciona por una prestación. Por una prestación. Esa sería la salida procesal y la denuncia que tiene que hacer, porque nosotros no podemos, nuestra misión es darle protección La a nuestra competencia de cada juzgado sí, está no podemos, claro. sí. Perfecto. Mi querida doctora, ¿qué otro tipo de violencia tenemos? Tenemos la violencia laboral. Laboral, Sí. ¿en qué consiste, por favor, si podemos definirlo? Es aquella que es ejercida justamente también hacia la mujer para discriminarla en su lugar de trabajo. Puede ser por sus superiores, puede ser por aquel compañero de trabajo. Entonces, cualquier humillación que justamente se refiera a la dependencia económica, en este caso del superior jerárquico, y que afecte en este caso o que discrimine a la mujer, se llama violencia laboral. No podés hacer este trabajo porque vos sos mujer. No podés desempeñarte en este trabajo o a aquella compañera de trabajo le va a tocar justamente el aspecto más difícil del trabajo, cuando que en igualdad de condiciones todos los empleados pueden desempeñarse, sobre todo en un rubro determinado. Entonces, esa violencia laboral por su condición de mujer o para discriminarla como tal, también es violencia laboral. Cuando hablamos de discriminarla en su condición de mujer, ¿un ejemplo sería? Sí, como el que señalaba, este trabajo no podés desempeñarlo o vas a hacer el trabajo más pesado. Tenés que vestir una ropa corta porque en la recepción vos podés desempeñarte mejor o mostrar tus piernas o mostrar tus partes porque así vamos a vender mejor. Entonces pasa a ser cosificada
Ok. Esa discriminación, esa desvalorización por su condición de tal puede darse en el trabajo también. Entonces esto es violencia laboral. Volvemos a la práctica, mi querida doctora Vicenta. En el Sí. trabajo a una mujer la piden que vaya escotada y con minifalda. ¿El derecho la asiste de qué manera y qué debe hacer? Una vez que ella se sienta agraviada, vulnerable en el ámbito laboral, entonces puede acudir al juzgado de paz y el juez de paz va a dictar la medida viendo esa situación donde ella se encuentra. Entonces puede ser uno que el juez considere más de repente, dada la situación, puede ser que la verdad que nunca tuve la parte laboral. Sí. No, claro, pero es importante destacar. sí. ¿Por qué? Porque estos son los ejemplos que hay, Sí. que existen, esa es la realidad, o sea, no podemos negar nuestra Sí. realidad. Sí. Entonces, ¿cuál es el derecho que le asiste a esa mujer que le piden que traiga un escote y una minifalda? O sea, Claro. el derecho, la lógica me dice, bueno, me va a amparar la ley, me van a dar una medida cautelar, pero si es mi jefe el que me pide, Sí. me va a echar también. Puede darse esa situación, ¿verdad? O sea, también puede darse violencia laboral, no le deja utilizar todos sus permisos que la ley le faculta por maternidad, por permiso de lactancia. Es otra forma de violencia que la mujer debe denunciar en el fuero laboral, que es el competente porque se inicia allí el problema o el conflicto. O sea que los primeros auxilios son en el juzgado de paz y después continúan en el juzgado En laboral. el juzgado laboral. Asimismo, pero también debe de conocerse la amplitud en cuanto a esto, en el sentido de que una profesional abogada ejerciendo contraparte, un abogado que antes que atacar la decisión por sentirse agraviado, normalmente uno ve mucho esto en tribunales, se circunscribe a atacarle a la persona de su contraparte. Dice de que esta abogada que desconoce de derecho, antes que señalar agravios respecto a la resolución o respecto a el conflicto que es sometido. Entonces el juez laboral puede tomar una decisión en el sentido de tachar aquellas expresiones discriminatorias contra su adversario o muchas veces contra el propio magistrado. Esta es también violencia laboral. ¿Por qué? Porque se da en el marco del desarrollo de las actividades que se presentan, que los profesionales presentan dentro de un proceso. Entonces descalifica a la abogada contraparte o descalifica a la magistrada antes que hacer referencias a su intervención como parte actora, como en un proceso penal como defensa. Entonces estas circunstancias también pueden darse. El magistrado debe tomar nota de esto y corregir esas situaciones. También la Corte Suprema de Justicia tiene el Consejo de Superintendencia que puede abrir una investigación, sumariar a los profesionales que faltan de esta manera y que litigan de mala fe. Esto también puede darse como violencia laboral. Claro, creo que las denuncias de superintendencia suelen dormir el sueño de los justos, no es muy proactivo. ¿Qué otro tipo de violencia tenemos, mi querida doctora? Sí, la violencia política. Política. Sí, esto es, realmente podemos decir hoy día que hay un avance en cuanto a esto. La mujer antes no tenía derecho a votar. Analicemos en la historia que esto es una retrospectiva y que esto fue dándose a partir de entonces un cambio en toda la legislación, no solo civil, no solo laboral, sino también a partir de la propia Constitución, que como señaláramos al inicio es nuestro marco normativo en el que se establece con claridad que debe el Estado, a través de sus órganos, levantar todos los obstáculos que impidan que este ejercicio de derecho de la mujer en situación de igualdad pueda darse. Y a través de la política, por ejemplo, que ella pueda ejercer un cargo político, presentarse como candidata, diputada, senadora, que no se haya limitada. Entonces, cualquier afrenta a esta situación que le impida hacer este ejercicio es violencia política.
Claro, debemos destacar que en nuestra propia Corte Suprema solamente un miembro es mujer, que es la doctora Carolina Llanes, 8 son hombres. Pero, de todas maneras, mi querida doctora, siguiendo en el caso de violencia, la violencia política, que es un poco más complicada, y otro que sea Sí. más habitual. Sí, y reiteramos lo de la violencia física, que es la más común. La violencia física, perdón, para poder ir cerrando, Sí, sería... que deriva muchas veces en esta ley que es especial al calificar el tipo penal de feminicidio. ¿Por qué? Porque aquí la gente o muchas veces los profesionales en el marco de desarrollo de sus actividades en el proceso dicen que es un homicidio simple, que no hay ninguna variante. ¿Por qué? Porque se da la muerte el que matara a otro. Será penado con. Sí. Esta es la denominación del tipo de homicidio. Entonces, ocurre que justamente los estados, reconociendo la necesidad de proteger a la mujer, adoptan y aplicando la Constitución, los tratados y los convenios que hemos referido, vieron la necesidad de establecer un tipo específico, que es en este caso el artículo 50 de la Ley 5.777, como la figura del feminicidio. Sí. Y aquí se da la muerte, pero como lo señala perfectamente en una jurisprudencia que ha sentado la Corte en el año 2021, tras un caso de feminicidio, por su condición de tal. El feminicidio, a diferencia del homicidio, tiene una modalidad especial, que es justamente que se da en la intimidad familiar. Pero el juez y el fiscal que presenta un caso de feminicidio, para los efectos de probar, debe demostrar que esta muerte fue el resultado de mucho tiempo de vejámenes, de violencia dentro del ámbito familiar. O sea, que tiene que tener un historial en retrospectiva Un de contexto. coacción psicológica o física Exactamente. dentro del hecho familiar. Claro, y la muerte fue el resultado final. Entonces, estos casos que se encuentran, como hemos señalado para no citar con precisión ninguno, todos se encuentran en el Observatorio de Género, el Atlas, donde las personas pueden ver justamente estas sentencias y resoluciones en las cuales los jueces, la Corte, los tribunales han establecido, dictado resoluciones desde este punto de vista, y este caso en particular de feminicidio, que fue por apelación, por casación a la sala penal, la Corte ha hecho una interpretación, esta misma sala penal, donde establecen con claridad cuál es el alcance del feminicidio, que a diferencia del homicidio tiene esta modalidad, que es la intimidad, y que el resultado muerte se da como un epílogo de mucho tiempo de violencia y debe ser analizado dentro del contexto de la violencia ejercida contra una mujer en el ámbito familiar. Puede ser, no es necesario que convivan o no, puede ser la expareja, puede ser la pareja actual. Entonces, esa es la interpretación que se da a la luz de esta ley que protege todo tipo de violencia y discriminación contra la mujer. Doctora Vicenta, cuando hablamos de violencia física, ¿eso se puede conciliar? Luego de una medida cautelar, luego de la protección de la mujer que solicitó, ¿es conciliable? ¿Se puede? Acotando lo que dijo la colega, normalmente también llegan a la oficina personas vulnerables que nosotros vemos que tienen el ojo morado. Sí. Entonces, y no quieren ir ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no quieren que su pareja o su expareja vaya a prisión. Entonces, solamente al juzgado de paz para dar la medida de protección. Entonces porque nosotros estamos para dar protección a nuestra víctima, pero ¿quién es el órgano encargado de la persecución? Es el Ministerio Público. Entonces, nosotros directamente le llamamos a la gente de la Secretaría de la Mujer y para que le acompañe a esa víctima ante el Ministerio Público para efectuar una denuncia penal. En lo que es referente a la conciliación, justamente no podemos, porque la ley 5.777 prohíbe la conciliación, ya sea antes, durante
lo que es la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque esa mujer no está en condiciones de discernir lo que es bueno para ella, porque ella se encuentra dentro de un ciclo de violencia. Por eso que muchas veces se malinterpreta, porque al juez de paz se le ve como alguien conciliador, mediador. Sí. Claro que tenemos múltiples funciones, entonces sí podemos en el ámbito civil, en el ámbito laboral, pero está prohibido en el tema de violencia doméstica la conciliación. Y nuestro día a día es que cuando vienen a la audiencia ya quieren retirar la denuncia, porque se le da la medida cautelar, luego la ley dice dentro de los 3 días dictamos la audiencia y normalmente ya vienen, no, fue un malentendido, ya va a pasar, él va a cambiar, entonces nosotros no podemos escucharle a nuestra víctima y decir, inclusive hubo casos en Alto Paraná en donde la pareja se fue, comentó eso y el juez le explica, ¿verdad?, los alcances, que eso él no puede, que tiene que dictar su medida, y hubo un caso de feminicidio. Porque muchas veces son ellos los que no respetan también la ley, ¿verdad? Lo que nosotros le damos la medida de protección, pero la mujer cree que el hombre va a cambiar y se va y pierde la vida. Eso es gravísimo y es un caso que se da en nuestra realidad en el país. Mi querida doctora, en el caso del feminicidio, como bien lo dijiste, ¿cuál es la diferencia entre la normativa en lo que castiga en los máximos de años? ¿Le suma años? ¿Le da mayor reprochabilidad? Sí, exactamente, porque a diferencia del homicidio, que tiene un tipo base, que también tiene el tipo agravado para los casos de parricidio, asesinato, aquel que mata por placer, por dar ejemplos así claros para que pueda entenderse, el tipo penal de feminicidio tiene una pena superior A un homicidio doloso. a un homicidio doloso. Y justamente por la necesidad y por las estadísticas, como he mencionado, en el 2007 ya Costa Rica cambió su legislación en el Código Penal, nosotros en el 2016. Entonces, tenemos las herramientas como para que si un caso es investigado y probado de la manera en que se puede demostrar justamente que esta muerte se dio tras años de violencia en el contexto familiar y en la intimidad por la condición de tal de la mujer, esto se agrava y la sanción es mayor, va de 10 a 30 años. Perfecto. Para responder al volver de la pausa, mi querida doctora, ¿qué significa la violencia contra las mujeres por su condición de mujer? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Mi querida doctora Graciela, ¿qué significa violencia contra la mujer por su condición de mujer? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se interpreta eso? Muy bien, y esto es justamente lo que declara de manera precisa la Ley 5.777. Recordábamos y no lo hemos citado todo, también puede darse la violencia reproductiva. Aquella mujer a quien no se le permite hacer una planificación familiar o en su caso que es víctima de abortos no deseados o no puede establecer un número de hijos que desee tener. Hay violencia obstétrica, aquella violencia que sufre la mujer cuando va a un hospital y puede ser víctima de una obstetra, de una enfermera, de un médico. Muchas veces ustedes habrán escuchado que se dice, por ejemplo, se le esperó y se dijo que ya tenía que irse, dar a luz, y se deja que la mujer, ella a pesar de que da noticia de su situación en la que se encuentre, le dicen no, ahora no hay lugar, puede venir más tarde. Y esta mujer puede pasar con el resultado de la muerte de su hijo. O pese a que no está en condiciones de tener un parto normal,
se la obliga en ese sentido, puede desangrarse. Esto también es violencia. O sea, que debe quedar en claro que toda afectación a esta dignidad de la mujer que como persona reconoce nuestra Constitución, no solo de la mujer, de los niños, del hombre, no solamente puede darse en el ámbito familiar, sino también, como hemos dicho, en su lugar de trabajo, en un centro asistencial. Entonces, todas estas afectaciones deben ser denunciadas. La mujer debe conocer sus derechos, debe de informarse y cuando son denunciados, el fiscal, el juez de paz, el magistrado debe de rescatar esta situación y reconocer sus derechos aplicando la ley como corresponde. Tenemos infinidad de leyes, de tratados que deben ser utilizados justamente y no por ausencia de ellos, el juez no está obligado a dictar, a decir el derecho y siempre respetando el derecho de la mujer. Totalmente, totalmente. Mi querida doctora Vicenta, ¿cuál sería la solución para el juzgado de paz de Cabeceras para que pueda seguir dando respuestas inmediatas y efectivas a los más vulnerables? Y a nivel gremial estamos trabajando por la modificación de nuestra ley 6059 porque realmente tiene muchas falencias, tiene lagunas, tiene contradicciones, entonces... ¿Cuáles serían sus falencias? Es una ley muy escueta que no da practicidad, que un ítem dice que no somos competentes en lo que sea acciones reales. Sin embargo, en el otro ítem dice que sí somos en la cuestión de interdicto, o sea que... Está ambiguo. Está ambiguo, es totalmente... Entonces no condice con la realidad de las cuestiones, ¿verdad? Y realmente se debe cambiar también la estructura de lo que es el juzgado de paz, porque nosotros seguimos trabajando en lo que estaba en el Código de Organización Judicial del año 81, entonces solamente un juez, un secretario y un ujier. Entonces eso no se adecua a nuestra realidad, más todavía de las cabeceras, ¿verdad? Que nosotros realmente, nosotros somos 4 juzgados de paz en Ciudad del Este, recibimos al año, tenemos más o menos 1000 expedientes. Lo que se refiere... 250 expedientes por año, prácticamente... No, 1000 expedientes tenemos cada juzgado, al año. Cada uno. Cada uno. O sea que serían prácticamente 2,7 expedientes por día, sí, contando los sábados y domingos. Sí, sí. Y no solamente eso, ¿verdad? Tenemos la parte administrativa que lleva mucho tiempo, que es la expedición de lo que es el permiso de menor, debemos conciliar, tenemos problemas que tratamos de hacer lo que podemos, ¿verdad? Pero debemos cambiar la infraestructura del juzgado de paz para que sea como primera instancia, que tenga 2 secretarías, que tenga su dactilógrafo, que tenga su oficial. Entonces, con eso nosotros demasiado bien vamos a seguir trabajando, porque, por darte un ejemplo, en un día de turno recibimos 30 a 40 denuncias de violencia doméstica, en un día, en una mañana. Imagínense con 3 funcionarios. Imposible, el juez es imposible, pero hacemos ¿por qué? Porque debemos dictar esa medida de protección. Entonces debemos dar respuesta a la persona que viene. Entonces, ese sería uno de los logros muy importantes, cambiar la estructura del juzgado de paz para poder dar una respuesta rápida, efectiva para las personas vulnerables que acuden diariamente. Mi querida doctora Graciela, ¿qué acciones ha realizado el Poder Judicial para erradicar la violencia contra la mujer, garantizar el derecho de igualdad y la no discriminación? Bueno, las acciones del Poder Judicial, a partir de la Corte, como hemos mencionado, se han tomado varias acciones, entre ellas el dictado de acordadas que ratifican o que exigen la aplicación, por ejemplo, de las 100 reglas de Brasilia. Esto ya ha sido dictado en el año 2012, entonces el magistrado no puede desconocer esto, no puede dejar de aplicar porque es una exigencia y si no está en la ley, esto no es excusa. Están los tratados, los convenios, los protocolos de los cuales somos parte. Entonces, el deber de fundamentación de las resoluciones que se halla como exigencia en la Constitución Nacional
debe ser aplicado. El magistrado, en primer lugar, debe tener en cuenta esta situación. Por eso la implementación del Observatorio de Género, del Atlas de las Resoluciones Judiciales, con un clip uno tiene la posibilidad de conocer, digamos, el pensamiento de la sala penal, de la sala civil respecto a la sala laboral, respecto a los hechos en que se toma o que se dictan resoluciones con perspectiva de género. Y justamente en estos días se ha hecho un concurso y van a ser premiados aquellos magistrados que presentan sus resoluciones en las cuales han considerado perspectivas de género. Y también la propia Corte hace un monitoreo de aquellas resoluciones para poder identificarlas y establecer dentro de aquella guía práctica que fue aplaudida por el Poder Legislativo y fue reconocida porque es la primera a nivel de Latinoamérica que ha sido implementada. En ese sentido podemos decir de que esto es un gran avance. El año que viene, en el mes de septiembre, justamente el Alto Paraná va a ser sede del encuentro de magistradas iberoamericano, donde se van a establecer declaraciones sobre cuestiones de género y sobre el control de convencionalidad en el dictamiento de las resoluciones. Es decir, somos capacitados también los funcionarios y a través de nosotros y de las directrices de la Corte, todos los auxiliares de justicia. Esta es una pregunta para ambas. ¿Se puede prevenir la violencia contra la mujer? ¿Qué opinan? Claro que se puede prevenir. Y ¿Cómo? El factor es la educación. La educación. Los hijos son el reflejo de sus padres. Un niño que es educado, que recibe afecto, es un adulto seguro. Entonces pasa por la educación, debemos de cambiar nuestros paradigmas como miembros de una familia, debemos de educar a nuestros hijos de la manera correcta, decir de que la violencia no es la solución, que hay que respetar a las niñas, hay que respetar a los niños, porque aquellos niños que fueron cuidados, respetados, cuando sean adultos serán niños, serán adultos respetuosos. Entonces, empieza por la educación, empieza por la casa. Tenemos que dejar de lado aquellos conceptos de que tu hermana va a lavarte la ropa, tu hermana va a plancharte, o esto no es cuestión de mujeres, esto no es trabajo para mujeres. Entonces pasa por un cambio de pensamiento, saber de que la igualdad se da desde el momento de aquel hecho de pequeña violencia o bullying en la escuela. Aquella niña que observa y tiene temor a denunciar, el día de mañana va a ser aquella mujer que temblorosa va a llegar al juzgado de paz a desistir de una denuncia de violencia. Entonces, maestros, docentes y sobre todo primero los padres, insistamos en la educación de nuestros hijos para que tengamos un mundo libre de violencia. Porque si bien es cierto, las leyes establecen sanciones, declaran un sinfín de conductas que podemos mencionar y analizarlas dentro de un proceso, en primer lugar la educación sería la solución o la prevención a este tipo de hechos. Totalmente de acuerdo. Estimada doctora Graciela Ortiz, un placer haberla tenido esta noche. Estimada doctora Vicenta Fariña, un placer haberla tenido esta noche. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias.